easy go. El perro del diablo. Hace unas semanas tuvimos que contratar a una nueva niñera. Todo parecía ir con normalidad y las niñas parecían haberse acostumbrado a ella, pero todo cambió cuando comencé a notar que algo extraño estaba sucediendo al interior de nuestra casa. Estábamos un tanto desesperados porque María, la persona que trabajaba para nosotros al cuidado de nuestros niños, la niñera, de un día para otro renunció sin dar explicaciones. Llevaba poco más de 2 años con nosotros y jamás tuvimos un problema con ella, así que rápidamente tuvimos que contratar a alguien mediante una agencia de empleo, ya que por obvias razones nuestras hijas no podían quedarse solas en la casa. La primera semana todo transcurrió bien con la nueva persona, hasta que comencé a notar que algo no andaba del todo bien. Yo tengo por costumbre el guardar alimentos congelados en la nevera que se encontraba en el sótano de la casa, ya que me permitía ahorrar en cierta medida. Mensualmente me encargaba de revisar que no faltara nada e iba reponiendo lo que se consumía. En esa semana en particular había comprado todo tipo de carnes, ya que se venían las fiestas de fin de año y tenía que aprovechar que los precios aún se mantenían bajos. Unos días después fui a la nevera a buscar algo y noté que faltaban unos cuantos kilos de carne, lo que consulté con mi esposa y ella me dice que seguramente yo estaba confundido. Me quedó la duda de que si la nueva niñera tenía algo que ver con el extraño suceso. Esa vez hice la vista gorda y lo dejé que pasara, pero con el correr de los días noté que cada vez faltaba más y más piezas de carne. Definitivamente alguien se estaba robando la comida y la principal sospechosa era esa mujer, ya que era la única persona ajena a la familia y que tenía acceso a la nevera. Para estar completamente seguros, decidí invertir todo y llevar un control exacto de lo que ingresaba y salía de aquella nevera. Pasaron unos 3 o 4 días y fui a comprobar la nevera nuevamente y la sorpresa fue enorme. Faltaban 6 kilos de carne congelada y un pollo entero. Así que esa misma tarde encaré a la señora Marta y le expliqué que todos pasamos por necesidades en algún momento de la vida y que su actuar no era el correcto. Todo había sido diferente si me hubiera pedido ayuda y yo no se lo habría negado, pero ahora la confianza se ha roto y tendré que despedirla. Ella me insistió en que jamás se robaría algo, pero yo no le creí. Aún me siento mal por haberla despedido de esa forma. Al día siguiente me mandaron otra persona desde la agencia y me aseguré de que sus antecedentes fueran los más fiables. Cuando bajé al sótano para ir a buscar una lata de cerveza y de pura casualidad abrí la nevera para ver si todo se encontraba en orden. Esta vez faltaba el pavo que tenía congelado para Navidad y 6 kilos más de carne. No podía ser. Un tanto ofuscado por la situación, le pedí a esta persona que me dijera una explicación, pero ella me decía que yo estaba cometiendo un error y que ella no había sido quien había sacado los alimentos de la nevera. Se me acercó al oído y mirando para ambos lados, con la clara intención de no quería que nadie más escuchara, y me dice con un tono bastante misterioso: ese es el perro del diablo. ¿Qué?, le respondí. El que se está comiendo la carne de la nevera es el perro del diablo, me explicó. Ya estaba perdiendo la paciencia. Le solicité que tomara sus cosas y que en ese preciso momento se largara de nuestra casa y que no se molestara en volver. La señora tomó sus pertenencias y se retiró. Por el corredor murmuraban quién sabe qué cosa. Esa misma tarde pasé por una cerrajería y le pedí al encargado
que me fuera a instalar una cerradura para mi nevera. Ya no quería volver a pasar por lo mismo una vez más. De una vez aproveché a comprar todos los víveres que faltaban en la despensa y la nevera quedó completamente hasta más no poder. Esa noche me fui a acostar como de costumbre, pero no podía dejar de pensar en lo peculiar de la situación. Poco faltó para que me quedara dormido cuando escuché un fuerte golpe proveniente del sótano. Fui a coger el arma que guardaba celosamente en el armario y bajé sigilosamente por las escaleras, cargándola entre mis manos, aquel pesado 9 milímetros. A mitad del camino podía escuchar claramente cómo algo masticaba mientras jadeaba profundamente. Cuando llegué al último peldaño, encendí la luz de la lámpara colgada y gran fue mi sorpresa al ver que la puerta de la nevera se encontraba abierta de par en par y la cerradura estaba tirada en el suelo, hecho añicos. Observé a mi alrededor y yo creo que mis ojos casi se desboronan al ver el montón de restos de carne que se encontraban regados por el suelo. Era como si estuviera presenciando una terrible masacre. No podía creer lo que estaba viendo, aunque podía sentir el olor de la carne fresca que no había alcanzado a congelar. Había sangre regada por todo el suelo y restos de carne mayugados y con una extraña sustancia gelatinosa que le cubría. Gotas de sangre discurrían de la nevera, dejando en mi perturbador cabeza una terrible sensación de presagio que algo terrible estaba por ocurrir. Fue en ese momento en que se me vino a la cabeza esa misteriosa frase que había dicho en voz baja la mujer que acababa de despedir esa misma tarde: es el perro del diablo. Apenas terminaba de susurrar aquel abominable nombre cuando por el costado de la despensa se dejó caer estrepitosamente sobre el suelo una lata de conserva. Apenas levanté la mirada, pude ver cómo se había notado dos enormes ojos rojos que ardían como la hoguera. El sonido de las garras que rasgaba la cubeta de aquella estantería me puso en sobreaviso de que debería huir de ese lugar inmediatamente. Di 1 o 2 o 3 pasos para atrás cuando en ese momento saltó velozmente en dirección a la nevera, pasando frente a mí con una actitud desafiante. El terror que sentí fue tal que me quedé paralizado mientras el arma se desprendía de mi mano, cayendo sobre el piso sin poder hacer nada. Solo fue 1, 2 o 3 segundos que me observó directamente a los ojos para luego darse la media vuelta y adentrarse en algo a lo que no podría llamar como una especie de portal interdimensional que se desvaneció cuando el rabo de la bestia cruzó completamente. Quedé atónito ante tal suceso, aunque tengo en la retina la mirada de esa abominable bestia, ese animal que parecía ser una especie de perro, pero de un aspecto mucho más aberrante. Era una mezcla entre un canino y una rata de grandes envergadura. Su piel tenía una tonalidad gris oscura, cubierta por escasos pelos que le daban un aspecto mucho más grotesco. Por su hocico relucían dos enormes colmillos, de los cuales goteaba una sustancia gelatinosa que se mezclaba con la sangre de la carne que la bestia había engullido recientemente. Ahí me quedé parado, sin poder dar crédito ante lo que mis ojos habían presenciado. Esa noche no pegué un solo ojo hasta que amaneció. En una mano sostenía un vaso de whisky y en la otra el revólver que no fui capaz de manipular. Llamé a María para tratar de averiguar si ella sabía algo sobre esto y si esa fue la razón del por qué había renunciado. Ella me confesó que esa cosa se había aparecido una noche en que ella se había quedado por 3 días en la casa con las niñas, ya que nosotros estábamos de viaje atendiendo unos negocios fuera del país. Esa noche ella había terminado sus quehaceres y las niñas ya se habían ido a la cama. Estaban en la sala viendo la tele mientras se tomaban una taza de té.
cuando escuchó un grito que provenía de la habitación de las niñas. Subió velozmente a ver qué estaba sucediendo y cuando abrió la puerta vio a las niñas llorando metidas debajo de la cama. Ella trató de calmarlas y las niñas le confesaron de que habían hecho algo terrible y que tenían mucho miedo. Pero, ¿qué era eso tan terrible que habían hecho mis niñas? Ella bajó un poco la vista y me dice, estaba jugando con una tabla de Ouija, señora. A mí me da mucho pánico esas cosas y solo me quedé esos días hasta que ustedes volvieron. Pero no tuve el valor para contarle, solo esperaba que ustedes lo vieran con sus propios ojos y que se decidieran a llevarse a las niñas de ese lugar. Cielos, les juro que yo si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no les habría creído nada de lo que me están diciendo. Después de saber lo que ha sucedido, opté por lo más sensato, abandonar esa casa ese mismo día para no volver jamás. El juego de la Ouija es uno de los más peligrosos de los que se tiene conocimiento, ya que en esas manos inexpertas podrían liberar abominables criaturas que habitan esa oscura y decadentes planos alternos. Bueno, si te gustó el video, dale like, comparte el video y suscríbete al canal. Les saluda a su amigo Maqués42. Hasta la próxima.